en aras de también mantener esos tiempos de los que ha hablado el profesor Zarazaga, voy a intentar también aclimatarme a ellos para poder dejar a nuestros expertos que me rodean hoy en la mesa aquí y que desde luego vamos a poder aprender muchas más cosas de las que hasta hoy sabemos de las aguas subterráneas. Yo sí que quiero en primer lugar agradecer a la Fundación Genes y Gentes su amable invitación y que nos dé la oportunidad de poder estar aquí al Instituto Aragones del Agua, no solo yo como director, sino gente y técnicos de muy alto nivel que nos acompañan hoy aquí para poder daros unas pinceladas de lo que son los problemas de las aguas subterráneas y cuáles son las posibles soluciones. En segundo lugar, también quiero agradecer, por supuesto, a todos los ponentes y felicitar especialmente a la Fundación por haber elegido tan acertadamente el tema del que vamos a hablar hoy, de las aguas subterráneas. Realmente hablar de aguas subterráneas siempre conlleva cierto grado de misterio y de desafío hacia lo desconocido, ¿no? Porque como es algo que no se ve, parece como si no existieran. Yo, Isaías, te agradezco que hayas sacado la referencia de las matemáticas y el agua, porque realmente si he sido capaz de hablar de matemáticas y agua, me siento capaz de poder hablar de aguas subterráneas, la verdad. Y voy a intentar por lo menos decir algo, aunque sea unas breves pinceladas. De hecho, cuando echaba un vistazo al programa que me pasabais hace unos días, pues un poco en esa línea de ese enigma, de ese aspecto enigmático de las aguas subterráneas, volví a ver que ciertamente es algo que se repite cíclicamente y que sigue siendo una realidad, porque mirando al programa, y alguna referencia ha hecho ya el profesor Isaías Zarazaga, pues aparecen expresiones y palabras como el agua invisible, pero también aparece otras veces como el tesoro escondido. Luego, entonces, estamos hablando de tesoros, invisibilidades, retos, desafíos, en fin, estamos, como digo, ante unas cuestiones que realmente vuelven a entrar en el enigma, en el misterio, y que yo creo y espero que podamos desvelar algunos de esos misterios y algunos de esos enigmas hoy. Lo primero que me planteé es decir, bueno, realmente qué importancia tienen las aguas subterráneas, ¿no? Aunque solo sea como gestor de las políticas del agua por parte del Instituto Aragones del Agua dentro del Gobierno de Aragón, vale la pena dedicar una jornada a las aguas subterráneas. Pero aún voy a ir más allá. ¿Realmente importan algo las aguas subterráneas? ¿Y por qué? Un poco esa es la primera reflexión que me hice a mí mismo y que yo creo que quizás algunos de ustedes que estén aquí pues hayan podido pensar en algún momento, ¿no? Al ser esas eternas desconocidas. Desde luego de todas esas cuestiones, como digo, se hablará más tarde, pero yo sí que quiero ya anticiparles el papel tan determinante que tienen las aguas subterráneas, no solo ya en los humanos, sino en todo lo que es la biodiversidad de los ecosistemas que nos rodean, en lo que es el ciclo hidrológico del agua y, desde luego, y algo sí que me afecta directamente, en lo que es la gestión de las aguas. Luego, en ese aspecto, yo creo que son tres factores determinantes a la hora de hablar de por qué queremos hablar de las aguas subterráneas. Pero yo también quiero anticipar que, desde luego, al Gobierno de Aragón y al Instituto Aragones del Agua sí que le importan las aguas subterráneas. Y le importan bajo, yo creo, tres puntos de vista muy distintos. Uno, bajo el punto de vista cuantitativo. No olvidemos que en Aragón, como ocurre en la mayoría de las regiones españolas, y yo creo que se podía trasladar a muchas regiones del mundo, realmente los recursos hídricos que utilizamos proceden en un porcentaje masivo que supera el 90% de las aguas superficiales, y queda un pequeño resquicio que ronda entre el 5 y el 10% para las aguas subterráneas. Por tanto, quiere decir que ahí todavía hay mucho recorrido para poder colocar a las aguas subterráneas en el papel que le corresponde, pero sobre todo sin olvidar que no queremos llegar tampoco a la extenuación y a la sobreexplotación, que es otro aspecto también muy importante del que luego hablaremos y seguro que oiremos. Pero no solo nos interesa el aspecto cuantitativo, también nos interesa el aspecto de gestión y el aspecto normativo. Afortunadamente contamos hoy con un gran experto en toda la cuestión normativa de aguas subterráneas que estoy seguro que nos va a poner muchas luces en las sombras normativas que rodean a las aguas subterráneas. No cabe duda que no podemos escapar hoy en día a las directivas europeas, y hay bastantes de ellas, pero dos en particular, que es la Directiva Marco del Agua y otra directiva que afecta a todo el tema de las aguas subterráneas, que lo que hacen es determinar un poco que se debe buscar el buen estado ecológico de las masas de agua y también perseguir el estado químico de esas aguas, mejorar el estado químico. Luego, en ese aspecto, hay unas directivas que hay que cumplir, pero la realidad es que, a pesar de las normativas europeas trasladadas a la legislación estatal y en algunos casos autonómicas,
pues todavía queda mucho por hablar de lo que sería una gestión y una ordenación de esos recursos hídricos de las aguas subterráneas. Luego, yo espero que podamos aprender mucho de eso hoy también. Y por último, el aspecto cualitativo. Hemos hablado del cuantitativo, del normativo y de gestión, pero no podemos olvidar el aspecto cualitativo, y sobre eso también me gustaría luego, un poquito más adelante, comentar algunas cuestiones que desde el Instituto Aragones del Agua llevamos a cabo. Por tanto, ¿qué estamos haciendo en el Instituto del Agua con respecto a las aguas subterráneas? Pues nos hemos planteado una especie de protocolo de actuación que yo creo que nos ayuda un poco a dirigir la acción política que vamos a mantener. Primero queremos saber cuál es el diagnóstico de la situación actual de las aguas subterráneas, y para ello hemos colaborado y seguimos colaborando con la Confederación Hidrográfica de las distintas cuencas de Aragón, Ebro, Tajo y Júcar, que son los que realmente ostentan las competencias en lo que son las cuestiones de aguas de dominio público hidráulico, pero sí hemos venido colaborando intensamente y pensamos seguir en ello para poder ofrecer pues un diagnóstico de la situación actual, que con relación a esto, en la revisión de los planes hidrológicos de cuenca, que actualmente se encuentran en ese proceso de revisión, pues se está llevando a cabo. Y ahí hemos participado de una forma también, yo creo que importante y determinante. En segundo lugar, una vez que hemos visto cuál es la situación actual, pues queremos identificar cuáles son los problemas más relevantes. Y yo simplemente quiero pasar un poco también un poco de pasada, porque seguro que se tratará más adelante. Yo creo que hay tres cuestiones básicas. Uno, el tema de las infraestructuras. Es decir, es preciso que tengamos una acción política clara a la hora de tener las infraestructuras necesarias para poder llevar a cabo la explotación ordenada y adecuada, sin llegar a como decía antes, a la extenuación y a la sobreexplotación de estos recursos hídricos subterráneos. Y en segundo lugar, aparte de la sobreexplotación, como decía, las infraestructuras que son determinantes a través de los sondeos y de todas las infraestructuras que van a canalizar finalmente ese recurso hídrico. Y en tercer lugar, la contaminación. Y sobre ello, pues lógicamente, hay mucho que hablar, mucho que decir. La contaminación puntual es un problema, pero sobre todo la contaminación difusa va a ser determinante a la hora de poder tener un agua subterránea de calidad. Esta, desgraciadamente, es una contaminación invisible, porque las aguas subterráneas, como decíamos antes, no se ven y a veces puede llegar a pasar desapercibida, pero hay que dedicar grandes esfuerzos a intentar prevenir la contaminación difusa, que normalmente suele proceder en una gran mayoría pues de aquellos usos agrícolas y usos ganaderos que finalmente trascienden a las aguas subterráneas. Quiero también manifestar un poco, aprovechando que estoy aquí, me van a permitir que ponga encima de la mesa cuáles son las acciones que respecto a estas cuestiones llevamos a cabo desde el Instituto Aragones del Agua para hacer lo que a nosotros nos gusta hablar de gestión integrada de los recursos hídricos, y las aguas subterráneas no pueden quedar fuera de esta gestión integrada, como no puede ser de otra forma. Y con respecto a esto, yo creo que hay tres cuestiones importantes que me gustaría resaltar como acción directa que llevamos a cabo desde el Instituto del Agua. En primer lugar, y muy importante, es que llevamos a cabo la cuestión de la prevención. No olvidemos que luego hablaremos en la contaminación, la actuación más importante para prevenir la contaminación o para evitar la contaminación de las aguas sigue siendo la prevención. Además de ser la más importante, todavía sigue siendo la más barata, porque todo lo que esté contaminado luego es muy caro de descontaminar. Luego, en ese aspecto, llevamos a cabo programas de educación, de sensibilización, para un uso racional y eficiente de los recursos hídricos y, por supuesto, también de las aguas subterráneas como parte de esos recursos hídricos. En segundo lugar, quiero decir que hoy contamos aquí con el presidente de la Fundación de Aguas Subterráneas, Noel Llopis, como decía el profesor Zarazaga, la primera fundación española en aguas subterráneas, y quiero decir con orgullo que el Instituto Aragones del Agua es patrono fundador de esta fundación recién creada en el año 2009, y por tanto, a través de esa fundación puede servirnos como un instrumento para cumplir los objetivos de la fundación en cuestión, como decía, de gestión, de ordenamiento, de normativa, de prevención de la contaminación de las aguas, pero sobre todo, y una acción muy importante que sí que vamos a seguir trabajando dentro de la Fundación como ese instrumento, para trabajar también en el desarrollo de la innovación, de la investigación, del desarrollo de todo lo que son la cuestión relacionada con las aguas subterráneas, algo que es determinante a la hora de planificar cualquier actuación sobre aguas subterráneas.